nace de una necesidad de la comisión directiva y una discusión que hemos hecho en varios momentos de decir qué es lo que está pasando en el país, y están pasando cosas, muchas cosas, y lamentablemente en detrimento de los trabajadores. Entonces pensamos en que teníamos que empezar a charlar con ustedes, decirles qué es lo que está pasando, qué es lo que ustedes saben, lo que ustedes piensan, traer y llevar, digamos, de alguna manera, llegarles a ustedes con información y que ustedes nos puedan informar a nosotros de sus situaciones. No pretendemos que nos digan nada extraordinario, sino cómo viven este momento, y bueno, y marcar algunas pautas como para poder desarrollar una tarea desde el sindicato en favor de todos los trabajadores, internos y externos, porque aquí hay de todo. Trabajadores internos son aquellos que tenemos nosotros que adecuar a estas nuevas normas, a estas nuevas leyes que quieren imponernos, y al externo, que es el trabajador que está en todos los afiliados, a los cuales queremos por lo menos darle un apoyo constante en esta situación, porque la situación es tan adversa para el trabajador en este momento que seguramente van a aparecer conflictos, van a aparecer cosas. Entonces, le pedimos a los compañeros, y enseguida Víctor Pereiro junto a Ezequiel y a Martín dijeron: bueno, nosotros vamos a salir a invitar. Esa es la razón, salir a verlos, invitarlos, pero no solo invitarlos para esta charla, sino es un trabajo que queremos hacer constantemente, de ir a verlos a ustedes, a ver cuál es su necesidad, si necesitan algo de nosotros, si tienen alguna cuestión que plantear, que la planteen, no esperar a que vengan, de alguna manera. La política hasta ahora ha sido informar constantemente y esperar a que vengan para no molestar, para no ponerlos incómodos, porque muchas veces uno los pone incómodos a los trabajadores cuando va al lugar y le va a preguntar cosas. Entonces, ¿cuál era la política? Decir, bueno, informemos y que el trabajador venga y nosotros lo ponemos al día de demás. Pero hay un tema que es importante saber. Estas políticas y estas reuniones en realidad no son en contra de los empresarios que nosotros tenemos. Y no porque aquí haya todos buenos y sean todos santitos. Sabemos perfectamente que en todos lados se cuecen habas. Por lo tanto, sino que es un tema que es realmente ideológico. Es el capital contra el trabajo. Y hoy está más demostrado que nunca. Hoy se sacan jubilados para poderle dar a los ricos, más ricos de la Argentina. Entonces le bajan un 10% el impuesto de los bienes de ellos y le sacan al jubilado. Le cambian las normas laborales a los trabajadores para que el empleador pueda echar lo que se le antoja, hacer lo que se le antoja, suspenderlo y demás. Y nosotros esto tenemos que defender. ¿Cómo vamos a defenderlo? Bueno, esto yo no me quiero introducir en el tema que va a ser Marcos, que lo tiene bien estudiado, y además eso lo hemos pedido para poder informar constantemente a ustedes toda la necesidad que ustedes tengan. Por lo tanto, yo no me voy a estirar mucho más. Les quiero decir que estamos muy agradecidos por esta concurrencia. Son cosas que vamos a seguir repitiendo, y decirles que el gremio va a estar a disposición de todos ustedes. Yo estoy además en la Federación Argentina, en el Consejo Directivo Nacional, y ya hemos comenzado a reunir a los abogados de distintas filiales para empezar a armar las estrategias de rechazo a todos estos embates que se vienen en función de la precariedad laboral. Por lo tanto, estamos también en eso trabajando. Esto no es solo en la Argentina, es en todo el Cono Sur, por lo menos, y en Europa también pasa. Pero bueno, nosotros tenemos que defender hoy lo que pasa en nuestro país, porque este señor, que para mí no es un señor, pero es el presidente y lo tenemos que tratar de señor,
infierno si seguimos así. Por lo tanto, va a haber que hacer oposición y va a haber que estar muy atentos y tranquilos, tranquilos pero atentos a rechazar todos y cada uno de los ensayos que hagan en contra de los trabajadores. Esto es lo que vamos a hacer. Ahora vamos creo que sigue con un video de un abogado laboralista que se presentó en el Congreso y que es muy importante y que por eso se lo queremos hacer escuchar. Son 10 minutos que son imperdibles. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Como la posta, interesantísimo el video. Primero que nada, agradecerles la presencia, tomarse este momento para compartir, para capacitarnos. Finalmente creo que es una charla, pero también es una capacitación respecto de las novedades que se han incluido en materia de derecho laboral. Hago una mención a la exposición reciente. El doctor, profesor de la UBA, Cátedra de Derecho Laboral, está haciendo un raconto y un detalle de lo que son un proyecto de reforma de la ley 23551, que es la ley de entidades sindicales. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar en esta charla de la reforma laboral incluida por la ley bases, y también nos parece interesante comunicarles e informarles que también ya se están elevando proyectos con intenciones de reformar la ley de entidades sindicales. Y para eso me resulta importante hacer algunas aclaraciones, porque por ahí la exposición es muy técnica, está en el Congreso con los conceptos que uno entiende, se relacionan los colegas, los abogados y los constituyentes, en este caso los legisladores. Vamos a tratar de bajarlo a un entendimiento coloquial, y para eso le pido a Martín amablemente si me puede poner el gráfico de esa pirámide para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de las leyes, cuando hablamos de los tratados internacionales. Como mencionaba recién Miguel, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es un organismo internacional que lo conforman los representantes de los trabajadores, los representantes de los empleadores y los representantes del Estado. ¿Sí? Es un órgano tripartito que emana en ese ámbito de discusión con estas tres entidades que lo conforman, como les decía, los trabajadores, los empleadores y el Estado, debate sobre los desafíos y las necesidades del ámbito laboral. ¿Sí? Esta organización internacional emite convenios donde los estados que forman parte, ratificándolos, ¿sí? Es decir, los estados avalan esos convenios, ratificándolos formalmente mediante una ley, y ahí vamos a ver esto denominado en derecho, nosotros lo estudiamos, es la pirámide de Kelsen. Kelsen es un jurista austríaco que nos marca cómo son los rangos de jerarquía de las leyes, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes fundamentales y de ahí para abajo cómo son la jerarquía precisamente de las diferentes leyes, decretos, regulaciones, reglamentaciones que conforman el Estado, ¿sí? El Estado y cómo se regulan las relaciones de los individuos. Vamos a centrarnos en lo que nos compete hoy en día, que es materia laboral, ¿sí? En esta pirámide de Kelsen, en la punta podemos ver como las normas fundamentales, ¿sí? Las más importantes, la de mayor jerarquía, que la conforman la Constitución Nacional y justamente los pactos internacionales, los tratados internacionales en los que el país ha ratificado y es parte, ¿sí? Ahí mencionaba la exposición a raíz de la reforma constitucional de 94, en el artículo 75, inciso 22, lo que se deja establecido que los convenios internacionales en los que Argentina sea parte y los ratifique tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional, ¿sí? La Constitución Nacional es la norma fundamental, la Carta Magna,
¿sí? Es la norma en la que se rigen todos los principios fundamentales del Estado. A partir del 94, la Constitución Nacional y los pactos internacionales son las leyes más importantes que deben regir en el ámbito de nuestro país, ¿sí? De ahí para abajo podemos ver en el plano medio lo que sería la sección legal, ¿sí? Donde ven en rojo, ¿sí? Son las leyes que vienen por debajo de la Constitución, ¿sí? Esta pirámide conforma un conjunto porque si bien hay jerarquías, es decir, hay leyes que son más importantes que otras, conforman el ordenamiento jurídico, ¿sí? Todas están unidas, pero con su rango jerárquico, ¿sí? Y todas tienen que tener un respeto por los principios que establece justamente la Constitución y los pactos internacionales. ¿Para qué nos sirven estos principios? Para darnos cuenta si las leyes no están en coincidencia con la ley fundamental, lo que significaría entonces que una ley es inconstitucional, es decir, está violando los principios que establece la Constitución y los tratados internacionales en este caso. Por eso, la aclaración que hace el expositor en materia de pretendida reforma de la ley de entidades sindicales no puede ir en contra de los tratados internacionales en materia laboral, en materia de derechos humanos, por supuesto, todos los convenios internacionales que han sido ratificados por Argentina y la Constitución Nacional, ¿sí? Y entre esos convenios destacamos, que los menciona también el expositor, el convenio 87 y 98 de la OIT, que habla de la libertad sindical y el derecho de representación. Es decir, una ley que pretenda modificar esos principios fundamentales va a ser contraria a la Constitución y tildada de inconstitucional, ¿sí? Así que les quería comentar de dónde vienen estas jerarquías y la importancia de que las leyes se legislen en respeto a los principios fundamentales y a las convenciones y los pactos democráticos que se han ido adquiriendo en el paso del tiempo, ¿sí? Entonces vemos la Constitución Nacional y los pactos internacionales como leyes fundamentales, por debajo vienen las leyes orgánicas especiales, las leyes ordinarias y los decretos, y en la base los reglamentos, las ordenanzas municipales y las sentencias que serían las resoluciones judiciales de un caso concreto, ¿sí? Esto, en la pirámide de Kelsen, vemos la jerarquía de las leyes. Para eso es importante esta introducción para justamente entender de qué estamos hablando cuando una norma es inconstitucional. ¿Qué quiere decir? Bueno, que viola los principios fundamentales de estos elementos que son la Constitución Nacional y los tratados internacionales, ¿sí? Todo conforma el marco regulatorio. ¿Qué es el marco regulatorio? Todas las leyes que le dan, justamente que regulan las relaciones, y insisto con esto, vamos a hablar específicamente de las relaciones de trabajo, ¿sí? Entonces, el marco regulatorio lo conforma la Constitución Nacional en materia de trabajo, el artículo 14 bis, que habla de que el trabajo tendrá la protección, ¿sí?, de la dignidad y la libertad para ejercerlo de manera digna, ¿sí? Entonces, el artículo 14 bis nos indica que la protección del trabajo es una norma fundamental, la protección del trabajador es una norma fundamental. Y de ahí emanan los principios que después son absorbidos por la ley de contrato de trabajo, la ley que rige a las relaciones de trabajo del sector privado, que seríamos nosotros los empleados de comercio, la ley de contrato de trabajo, la 20744, evoca principios fundamentales que deben ser respetados por todo el marco jurídico, ¿sí?, los reglamentos, las convenciones y diferentes leyes que acreditan, digamos, o complementan las relaciones de trabajo. Entonces tenemos el artículo 14 bis de la Constitución, la ley 2744, y en ese mismo orden de jerarquía está el convenio colectivo 130-75, que es el convenio colectivo que nos rige a nosotros los empleados del comercio, ¿sí? Entonces,
Esta ley bases, y ahí vamos a hablar sobre la actualidad, lo que viene a hacer es incluir modificaciones en la ley de contrato de trabajo, en la ley 20.144, y sobre esas modificaciones les voy a comentar cuáles son las más importantes, llamativas, interesantes. Antes que entres en el tema ese, me parece que sería importante, porque hay un pequeño video chiquito que es de los empresarios de la UIA. La UIA, la Unión de la Argentina, son los patrones, los patrones más fuertes del país, donde están empleadas las grandes empresas. ¿Y qué dice ese señor de este tema también? Para que sepamos qué es lo que dice cada uno. No pueden hacerlo ni con ellos ni con nosotros. Y obviamente cruzarse tampoco. Nosotros no podemos ir al centro comercial a decirle qué es lo que tiene que hacer, ni el centro comercial venir acá. Pero está claro, eso lo quería destacar porque lo dicen los empresarios. Sí, no, por favor. Es interesante justamente esto que marcaba la Organización Internacional del Trabajo, que conforman los sindicatos y las asociaciones de empleadores también. Y sobre este punto destacan la indebida intromisión que una ley puede llegar a ser sobre las entidades sindicales. ¿Por qué? Porque hay una norma fundamental que es la Constitución, que son los convenios internacionales que determinan la libertad sindical y determinan que los gremios, los sindicatos, se gestionan y se gobiernan mediante sus leyes internas, que cuáles son el estatuto. Así que nadie puede intervenir más que los trabajadores que conforman cada asociación sindical. Esto habla en los convenios de la OIT sobre la libertad sindical y la participación de los trabajadores en los órganos de gobierno de cada entidad. Así que resulta interesante y por eso les traía el correlato teórico de la jerarquía de las leyes. Es decir, una ley no puede ir en contra de los principios fundamentales, insistimos con esto, que establece la Constitución y los convenios. Sobre esos puntos vamos a encontrar respuesta sobre estas modificaciones que ha habido y que entendemos están en contradicción con estos principios fundamentales que establece la Constitución. Como les decía, el marco normativo son todas las leyes que regulan las relaciones de trabajo. Ahí están incluidos los convenios colectivos que regulan cada actividad específica. Y hablando también de sindicatos, como para dar un marco teórico a la situación, los sindicatos se organizan en tres jerarquías también. Los sindicatos del primer grado, que seríamos las entidades locales, ¿sí? Que representan a los trabajadores en su ámbito de aplicación y su ámbito de representación. Los sindicatos de segundo grado, que serían las federaciones. Ustedes conocen y a veces han mencionado la FADESIS, la Federación de Empleados de Comercio y Servicios, nuclea a todos los sindicatos del primer grado. Por eso nosotros decimos que somos parte de la federación. ¿Sí? Cada sindicato en su sector forma parte de la federación. Y los sindicatos de tercer grado, que son las confederaciones, en este caso sería la CGT, la más representativa. Ahí vamos dando un marco teórico de lo que es la ley, de lo que es la representación y participación de cada sindicato. Interesante conocer esto y interesante saber que estar acá en esta entidad sindical nos conlleva constantemente estar actualizados, estar atentos a cuáles son las modificaciones que rigen, tanto para la vida de la entidad sindical como para la vida de los trabajadores. Por eso es interesante estas reuniones para conocer las modificaciones, que sepamos de qué se trata y cuáles son los objetivos a futuro, porque esto todavía no está en los medios, todavía no vimos modificaciones en la ley de entidades sindicales, pero se está hablando, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que conocer cuáles son los límites, y los límites los da justamente el ordenamiento jurídico, ¿sí? Y la representatividad y la convicción que tengamos para proteger esos derechos
conquista que fuimos adquiriendo a lo largo del tiempo. Hay un dato que Sí. te lo recuerdo, que es el tema de la presentación nuestra en el DNU. Bien, 70. perfecto. Sí, sobre eso Nosotros estamos protegidos en primera instancia porque fuimos uno de los pocos que nos opusimos al primer DNU que sacó Milei y tenemos en el juzgado federal de primera instancia a favor. Ahora está en Mar del Plata, que tiene que resolverlo el de segunda instancia. Si el de segunda instancia lo resuelve en la misma forma, nosotros ya no nos pueden venir a aplicar todo lo que sea del DNU ese. Pero es un caso individual, en este caso la potestad nuestra nada más. Este sindicato se presentó en contra del DNU y el juez de primera instancia le dio la razón. Ahora está en Mar del Plata, se tiene que resolver la segunda instancia y de ahí va a la corte. Que después, bueno, nadie sabe qué es lo que pasa, pero bueno, ¿qué va a pasar? por ahora está... Tal cual, que yo iba a eso justamente, después me fui con otro tema, que nos requiere estar actualizados. Miguel siempre nos mantiene despiertos en esos temas. Recuerdo incluso, Miguel, en el año 17 creo que fue que Vidal, mediante la modificación del Código Fiscal, se intrometía también en el patrimonio de las instituciones sindicales. Ustedes saben, y si no saben se los comento, la ley 23.551 le exime a los sindicatos el pago de tasas, ingresos brutos y distintas contribuciones, porque hacen el financiamiento y el patrimonio propio de las entidades sindicales. En ese año también hicimos una presentación y fue favorable, lo pudimos dejar en suspenso a la aplicación de ese código fiscal en ese momento para la provincia de Buenos Aires. Y ni bien asume Milei en diciembre del 23, emite el DNU 70 del 23, que también incluía modificaciones en materia de derecho laboral, mucho más gravosas y mucho más agresivas que la que está incluida finalmente en la ley Bases, ¿sí? Pero bueno, requirió presentaciones a lo largo y a lo ancho del país. Las presentaciones rigen para las partes, digamos, para quien se presenta en ese expediente, ¿sí? Nuestro derecho no es como el derecho anglosajón, digamos, estadounidense, donde las sentencias se aplican a todos los individuos, sino que rige para las partes. Nosotros hicimos la presentación sintiéndonos agraviados por las modificaciones que introducía el DNU 7023, que se metía en la vida sindical y en la administración de los aportes de los trabajadores, y logramos, citando justamente los convenios internacionales de la OIT, el aval a nuestra presentación y la suspensión de estos términos. La CGT, como sindicato de tercer grado, como lo habíamos mencionado anteriormente, hizo una presentación y logró que quede suspendido todo el capítulo de derecho laboral del DNU 7023, por lo menos en el ámbito nacional, ¿sí? Y hoy todavía no tiene ese DNU el aval legislativo, ¿sí? Así que ha habido presentaciones y se han suspendido sus efectos, que habían sido mucho más agresivos que los que salieron hoy en la ley Bases. Y hacia eso me voy a dirigir para fundamentalmente ponerlos en conocimiento de cuáles son las modificaciones y insistir con esto, estar convencidos de la defensa de las garantías y los derechos y las conquistas que hemos ido adquiriendo, porque empezaron por un DNU, lo convirtieron en ley, ya están discutiendo otras reformas y seguramente no se sorprenderán cuando les diga que de estas reformas no hay nada que beneficie a los trabajadores. Finalmente es una realidad. Podría ser peor, pero siempre este tipo de modificaciones están generando un menoscabo en los derechos adquiridos, en los derechos de los trabajadores. Y bueno, ponen el foco de discusión en conceptos que parecieran ser ya sentido común sobre el costo laboral,
eficiencia del sector privado en realizar inversiones, producción, crecimiento, como si fuera el culpable el trabajador y las normas del derecho laboral. Yo les comento, para dar un dato también concreto, en el año 2015 Argentina tenía el sueldo en dólares más alto de la región. Y las leyes laborales eran las que están vigentes ahora. Entonces, hubo momentos de bonanza económica donde los trabajadores pudieron gozar de sus derechos y esto no fue un impedimento hacia el crecimiento. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta estas situaciones también, que la protección, como dice la Constitución, de los derechos de los trabajadores no significa un menoscabo de la actividad productiva. ¿Sí? Bueno, hacia eso me dirijo. La ley Bases, la 27742, plantea objetivos que veremos si se pueden cumplir, logra cumplir. Uno de ellos son 4 los objetivos que plantea: simplificar la registración, promover la registración, reducir los litigios y la modernización laboral. ¿Sí? Sobre promover la registración, ¿de qué manera la pretende promover? Bueno, eliminando multas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué significa? Hoy el trabajador que no está debidamente registrado o no está registrado, coloquialmente está en negro o está en blanco. Tratemos de ser también, adquirir cierto vocabulario técnico para hablar con conocimiento. Quien no esté registrado, es decir, está en negro o está deficientemente registrado, existen la ley 24013, la 25323, que le imputan multas al empleador por haber evadido la legislación laboral. Es decir, yo no estoy registrado, quiero llevar adelante un reclamo para que me registren como corresponde y eventualmente logro la registración o no la logro, tengo que reclamarlo judicialmente. Tengo el amparo de estas leyes que imputan no solo que el empleador va a tener que pagar las diferencias salariales por no haberme registrado como correspondía, la indemnización por despido o la indemnización que corresponda, en este caso, si la registración no se da y rechaza la relación laboral, que es lo que suele pasar en la práctica. Además de todos los rubros indemnizatorios, las diferencias salariales y los aportes evadidos, la 24013 y la 25323 le imputan multas. ¿Sí? Estas multas han sido derogadas. Estas leyes han sido derogadas. ¿Qué significa derogadas? Que han sido suprimidas. ¿Sí? Es decir, el empleador que evadió la ley ahora ni siquiera tiene el castigo de la ley de haberla evadido o haberla violado. ¿Sí? Entonces, uno de esos objetivos de promover la registración es quitarle el incentivo al trabajador de realizar un reclamo. ¿Cuál era el fin de esta ley, la 24013? Que el empleador, por partida doble, que el empleador no evada, porque le iba a salir mucho más caro si evadía la registración o registraba de manera indebida, y que el trabajador tenga el incentivo de decir: ya que estoy mal registrado, voy a llevar adelante un reclamo judicial, voy a tener un resarcimiento mayor por esta situación vulnerable en la que estuve prestando tareas. Bueno, estas multas han sido eliminadas, entre otros de los puntos que hablan de Bases. Hay un tema que es político también, pero que es importante que lo sepan los compañeros. El tema de la derogación de esta ley tiene prejuicios. Primero porque el empleo que está en negro tiene un gran problema. Lo sacan de los sistemas de protección, ya sea salud, ya sea asignaciones familiares, lo sacan de las posibilidades de tener créditos. Porque un trabajador que está en negro no tiene como presentarse ante una entidad para decir: bueno, necesito 100, necesito 200.000 pesos, lo que sea, o necesito 2 millones de pesos para tal cosa. No puede, porque no tiene registro. Y al no tener registro lo margina
el empleador está marginando a una persona y le está quitando derechos. Esta es la realidad. Lo que está haciendo es quitarle derechos al trabajador de hacer un montón, de ser un ciudadano común como todos los demás, como todo lo que está registrado. Esto como no existir en el registro civil. Ah, no, vos no te anoto. No, ¿cómo que tú me anotás? Si no me anotás, me sacás de la vida. Entonces, esto es lo que pasa con el empleado negro. Así que, pero hay un tema que el otro día discutíamos en Mar del Plata y un abogado dice que empezó bueno, creía que me escuchaba, pero que empezaron a probar, que es el siguiente. El empleador que toma la ley base para echar al trabajador porque está negro, si no le pueden hacer lo de la registración, se le hace un daño y perjuicio directamente. Entonces, todo trabajador que esté negro, y esto para que lo sepan los compañeros que puedan tener alguno o alguno le pregunte a ustedes por esto, si lo echan porque no está registrado y lo pueden echar porque no le cuesta 2 pesos, que no deje de hacer el trámite correspondiente acá, si quiere, o donde sea, porque tiene derechos iguales. A través de los daños y perjuicios, o sea, un juicio civil, él puede también, este tema de la discriminación entra en juego, de que ha sido discriminado por otra persona e inhabilitado para ejercer todos sus derechos como ciudadano. Esta es la realidad que pasa con los empleados negros. Le quitan el derecho de ser un ciudadano completo, digamos, ¿no? Sí, es muy interesante lo que plantea Miguel, que ha estado actualizándose sobre las diferentes opiniones, porque esta es una ley muy actual y sobre la cual no tenemos todavía sentencias judiciales, jurisprudencia, doctrina, es decir, no ha habido suficientes fallos que citen esta ley, y lo que hay son aproximaciones e interpretaciones de diferentes colegas, jueces y demás personas que están involucradas en el derecho. Hay muchos que plantean esto que dice Miguel, la derogación de ciertos artículos de esta ley, la 24.013, fundamentalmente la ley de empleo, conocida como la ley de empleo, deroga artículos que tarifaban estos incumplimientos. Y hay quienes dicen, y por eso digo, son interpretaciones que son válidas hasta que tengamos diferentes fallos judiciales, que cabe la posibilidad de que se reclamen en sede civil estas multas que estaban establecidas en la ley de empleo, ¿sí? Es decir, el incumplimiento va a estar. El que no registra al trabajador está incumpliendo con la ley. No está tarifado por la 24.013, pero un incumplimiento hay. Habrá que ir a la sede civil a hacer el reclamo para lograr ese resarcimiento. Y ahí vuelvo a los objetivos. ¿Va a reducir la litigiosidad de esta ley? No, porque algo que se resolvía en sede laboral, en un mismo expediente, ahora va a conllevar que vaya hacia la registración o hacia la indemnización en sede laboral y hacia el resarcimiento de las multas en sede civil. Entonces ya estamos viendo que hay una contradicción en los primeros objetivos que plantea la ley. Además, también este sistema de promover la registración, como la promueve de alguna manera beneficiando a quien evadió, ¿sí? Y está establecido que quien tenga trabajadores de no más de 60 meses de antigüedad sin estar registrado, los puede registrar ahora con un sistema simplificado de pagos, de aportes mucho más reducido. Es decir, están de alguna manera beneficiando a quien no le daba la cobertura completa de los derechos laborales a quienes prestaba tareas, ¿sí? Este es un punto interesante a tener en cuenta. La derogación de las leyes 24.013 y la 25.323 que emanan de la multa, y si esta litigiosidad se va a reducir o se va a amplificar, ¿sí? Eso lo veremos con el paso del tiempo, ¿sí? Luego, algún punto que seguramente han escuchado, el tema del periodo de prueba. El periodo de prueba, hoy como está establecido en la ley de contrato de trabajo, como estaba establecido, porque ya es operativo y algunas de las reformas de la ley base ya están vigentes. Hay otras que están
están pendientes de reglamentación. Por ejemplo, lo del fondo de cese laboral, que ahora voy a hablar sobre eso, que no está reglamentado aún, pero el periodo de prueba sí ya está operativo en la ley de contrato de trabajo, que era de 3 meses, ahora se extiende a 6 meses, ¿sí? Con la posibilidad de que mediante los convenios colectivos se pueda extender a 8 meses para las empresas que tienen menos de 6 trabajadores y para 12 meses para las empresas que tienen hasta 100 trabajadores. ¿Sí? Es decir, el periodo de prueba, que era 3 meses general, ahora se extendió general a 6, con la posibilidad de ampliarlo a 8 y a 12, o sea, un año. Ahí tenemos otra contradicción. Perdón que te corto. Ahí tenemos otra contradicción. ¿A dónde apunta este gobierno? Porque le está dando facilidad de 6 meses a los pequeños comerciantes. Aquel que está al lado de uno en el mostrador luchando para poder pagar el sueldo y demás, a ese le da 6 meses. Al que tiene 100, que obviamente tiene más cuerpo, tiene más riqueza para hacerlo, a ese le da 12 meses. ¿Hacia dónde apuntan? ¿Se da cuenta, no? Es decir, porque cualquier comerciante que tenemos acá, pequeños comerciantes, luchan muchas veces para pagar el sueldo, para poder estar en orden, para poder tener las cosas bancarias de su lugar y demás. A ese 6 meses. Ahora, al otro que puede más, a ese sí le doy 12 meses, no 6, para que lo haga. Exacto. Sí, y recordemos que el periodo de prueba, como está vigente ahora, requiere la inscripción y la registración desde el día 1. ¿Sí? Esto a veces genera confusión, yo lo veo en la práctica, que me dicen, no, que estaban los 3 meses de prueba, no estaba registrado. No. La ley estipula que debe ser registrada la relación laboral desde el comienzo, desde que uno empieza a trabajar. No es que iba a estar 3 meses en negro, ahora puedo estar 3 meses o hasta un año. Debo estar registrado desde el primer día. Esto que me da la cobertura de salud, la protección de la ley de riesgo de trabajo, la RT, ¿sí? Y todos los derechos y beneficios laborales que tiene el marco normativo. Hay mucha confusión con eso, muchas veces uno pasa de los comercios, ese trabajo, y dice, no, estoy a prueba todavía, estoy en negro todo, estoy a prueba. Claro. ¿Sí? Muchos piensan que estar a prueba es estar en negro 3 meses. Bien, bueno. Ahora va a ser 6 o 8 o 8 o 12. Sí. ¿Y qué hace esa pregunta? Igual tiene que tener un contrato, tiene que tener algo. Exacto. Siempre tiene que estar registrado. Siempre. A prueba no tiene que estar registrado. O cuando sigue trabajo, digo, tiene que ser. Exactamente. Incluso si uno no conoce, o no conoce fehacientemente la letra de la ley, puede confiar, puede no sospechar, o puede la buena fe decir, bueno, no, pero ahora se extiende hasta 12 meses, y puedo estar 12 meses no registrado. No. Y por eso les decía que es muy claro y es una confusión muy clara en la práctica. El periodo de prueba no significa no estar registrado. Por más que se haya extendido, la obligación es estar registrado desde el día 1. ¿Sí? Y el periodo de prueba, ¿qué consecuencias jurídicas tiene? Que puede extinguir la relación laboral cualquiera de las partes sin exponer causa y sin derecho a indemnización. ¿Sí? Fíjense cómo de 3 meses al día siguiente, a los 3 meses, yo ya era un trabajador por tiempo indeterminado, ¿sí? Tengo la cobertura total y si me despiden sin expresión de causa, soy el acreedor del derecho indemnizatorio. Eso ahora, hasta los 6 meses, me pueden despedir sin indemnización, con la posibilidad de extenderse a 8 y a 12. Este es un punto importante que trae la ley base, que lo tenemos que conocer, que lo tenemos que difundir con los compañeros que dicen, no, pero esta situación que vos nos planteas, Gustavo, para eso es el objetivo, ¿sí? Conocer y poder ser mensajeros de estas modificaciones. ¿Sí? También lo que trae aparejado la ley bases es una situación que también se está dando mucho en la práctica, se da en las grandes cadenas de supermercados, que es la tercerización. ¿Sí? El sistema de empresas de servicios eventuales que contratan a trabajadores para prestar tareas hacia un tercero. ¿Sí? Había un fallo de la Corte Suprema que establecía la solidaridad de todos
todos los involucrados en esa relación, tanto de la empresa que brinda el trabajador como la que recibe el servicio o para quien presta tareas efectivamente el trabajador. La ley base lo que hace es limitar la responsabilidad por el tiempo y a la empresa que le dio las prestaciones. Porque saben que, por ejemplo, bueno, hay empresas de Manpower, de Sur, que te brindan el trabajador por un periodo de 3 meses, 4, 6 meses, y después quedas en un periodo de espera, de reserva, hasta que te vuelvan a ubicar. Y muchos compañeros se acercan y dicen, hace 3, 4 meses que dejé de prestar tareas, por ejemplo, en Chango Más, por dar un ejemplo, y no me llaman. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, antes de esta reforma, uno podía pedir la efectiva prestación de tareas a todos los involucrados, a la empresa que brindaba al trabajador y a la empresa que se hacía del servicio. Ahora queda limitado a la empresa que presta los servicios eventuales del trabajador. ¿Sí? Otra situación que también está en la ley. Perdón, Sí. Marco, quería consultar. Sí, a ver. Y ahí también se podría dar el tema con la empresa tercerizada, un periodo de prueba de 12 meses, si tuviera esa empresa más de 100 empleados, y cuando pasa a la empresa, un doble, ¿no? Un doble ingreso del periodo de prueba. Bueno, Un doble ingreso del periodo de claro, prueba. la limitación Se puede se podría, la limitación que da la ley es que el empleador no haga un uso abusivo del periodo de prueba. Claro. El empleador, pero acá hay dos. Si a toda la empresa, Claro. Entonces, hasta le abre la posibilidad, limitando esa responsabilidad por el tiempo de la prestación. Vos me prestaste tarea en 3 meses, listo. A mí no me podés reclamar más nada. Va a dar 3 meses. Si yo te vuelvo a tomar, arranco una nueva relación porque yo tenía la relación por ese periodo especial. Entonces, estas interpretaciones son las que vamos a ir viendo en la práctica. ¿Sí? Vamos a ir viendo cuando lleguen los fallos, cuando lleguen las presentaciones judiciales a la sentencia específica. Pero abren estas posibilidades. Lo mismo con las relaciones de dependencia, podemos decir simuladas. ¿A qué me refiero con esto? La prestación de servicios y la facturación, o estoy como monotributista, ¿sí? Bueno, eso, la ley de contrato de trabajo establecía que si se daban 3 principios fundamentales, había una relación de dependencia. ¿Esto qué es? Una dependencia técnica, es decir, el empleador me dice lo que tengo que hacer, cuál es mi función. Una dependencia jurídica, porque me tiene que registrar como lo demanda la ley. Y una dependencia económica, que es que me tiene que pagar el sueldo. Si se daban estos 3 preceptos, había una relación de trabajo y lo regía la ley de contrato de trabajo, con todas las coberturas, con todo el marco normativo de las leyes y las normas. La ley base lo que hace es presumir que si hay una prestación de servicios y hay una facturación, no hay una relación de trabajo. Elimina esta presunción, ¿sí? Y nuevamente es un trabajador que por facturar no tiene la cobertura completa de la ley de contrato de trabajo. Sí. Con la ley anterior también, si vos facturabas a monotributista, pero tu factura era secuencial, esa misma persona se asumía que era el mismo monto. Bueno, ese es un tema de los jueces. El otro día charlábamos con una jueza en el laboral, que es la doctora Slavi, de Mar del Plata, y hablaba de este tema. También depende de la interpretación de los jueces. Es decir, porque se decía, bueno, hay jueces que hoy, por ejemplo, están pidiendo que se aplique la ley de base a los antiguos despidos. Es decir, los despidos que están en conflicto. ¿Por qué piden eso? Porque hay una resolución en lo penal, por ejemplo, que la ley más benigna siempre es más favorable. Cuando la ley es más benigna, vos podés requerir de que esa ley se te aplique a vos. Como que mencionaba Miguel, es uno de los principios. La ley de contrato de trabajo tiene diferentes artículos, ¿sí? Que son las normas que específicamente en cada caso concreto nos dicen cómo deben resolverse. Pero también hay un espíritu de la ley, ¿sí? Y el derecho laboral es un derecho protectorio. ¿Qué significa esto? Que ante la desigualdad que hay entre las partes, el empleador, un mayor poder que el trabajador, el derecho le obliga
las dudas, hay que elegir la que beneficia al trabajador, porque ese es un principio del derecho laboral, que como ven podemos encontrar con con estas introducciones que todo se vuelve a debatir. Bueno, respecto de la intermediación, les hablaba de la tercerización, de esa limitación, respecto de las relaciones de trabajo encubiertas, ¿sí? Que podríamos mencionar lo que les comentaba anteriormente. El periodo de prueba, creo que son puntos fundamentales. Hay una muy novedosa, que es el tema de las empresas que se pueden armar con una persona y 4 colaboradores. ¿Qué son colaboradores en la vida? Si uno busca colaboradores, porque este tema de las palabras, lo decía el abogado recién también en la interpretación de las palabras, ¿no? ¿Por qué ponen colaboradores? Porque en realidad colaborador no es un trabajador, no es alguien que merece tener una verdad. Entonces, una persona puede tener 4 colaboradores, esos 4 colaboradores no tienen ningún derecho. Es decir, trabajan, pero sin derechos. Y no tienen obras sociales, no tienen nada. Entonces, directamente son varias, igual que lo que le ha pasado a los que están en negro. Son varias de la sociedad porque no tienen nada. Y como tienen necesidad, tienen que trabajar, obviamente. Esto pasa con el trabajo en negro, en el caso hasta nosotros. Lo vemos, muchas veces tenemos que ir a un lugar que hay trabajadores en negro y el tipo me dice, escúchame, ¿y quién me da de comer? Y hay que atender todas esas cosas, pero la ley tiene que ser la que fortalece esto. Porque uno no puede ir a sacarle el trabajo a alguien que tiene familia o demás, y porque, no, vos te tenés que registrar. Si vos te tenés que registrar, a mí me sacan y yo qué hago. ¿Quién me da de comer? Pero ahora ubicaron el tema del colaborador. Claro, sí, porque hace a los conceptos, ¿sí? El sentido que se le da a las cosas y a las palabras tiene una connotación propia. Fíjense que, como dice Miguel, no son trabajadores, son colaboradores, ¿sí? No son trabajadores simulados, son prestadores de servicio. ¿Sí? Ven cómo van de alguna manera quitando estos principios protectorios, es decir, no son trabajadores, son privados que tienen acuerdos entre partes, ¿sí? Son personas físicas que acuerdan con esa libertad y se van de la cobertura del principio protectorio de la ley de contrato de trabajo. Y otro principio fundamental que habíamos estado hablando también es el principio de progresividad que establece la ley de contrato de trabajo. ¿Qué significa esto? Que no puede haber normas regresivas, es decir, que le va a perder derechos al trabajador. Los principios de la ley de contrato de trabajo, el principio protectorio y el principio de progresividad, ¿sí? Es decir, que las nuevas normas deberían darle mayores beneficios y mayor progreso al trabajador, y en este caso estamos viendo cómo son regresivas, ¿sí? Entonces estaría estos artículos yendo contra un principio fundamental del derecho de trabajo. Sí, no, el tema de los colaboradores es para el futuro, porque hoy en día, por ejemplo, vos sos colaborador, sos monotributista, podés facturar en categoría H, cuando te jubiles, te vas a jubilar con la misma categoría que se contribuyó con el año. O sea, no hay una progresividad. Entonces, esto lo que va a provocar es que dentro de unos años, empiecen a jubilar, van a ser todos jubilados de la mínima. O sea, es empobrecimiento de toda la población. Y después nos hace pelear entre nosotros mismos, porque vos fíjate que hoy los jubilados, muchos jubilados dicen, si no trabajó nunca, ¿por qué? Y en realidad las personas trabajaron, lo que no le hicieron son los aportes. Trabajaron en negro, necesitaron trabajar, necesitaron vivir, porque necesitan vivir, y si no tienen los aportes, igual tienen que hacerlo, y resulta que después terminan los mismos jubilados diciendo, che, escúchame, yo trabajé toda la vida, sí, también trabajó toda la vida, lo que pasa es que trabajó en negro, no tuvo la posibilidad del registro, este es el problema. Sí, tal cual. Eso desfinancia el sistema previsional de la jubilación Sí, actual, y este tipo de normativa también va a desfinanciar las futuras jubilaciones. Y un tema que también quiero mencionar, como para, creo, ir cerrando, ya son los artículos fundamentales,
modificación también en la licencia por embarazo, ¿sí? No había una reducción del plazo, el plazo de licencia por embarazo es 45 días antes a la fecha de parto y 45 días posteriores, dándole la posibilidad a la persona gestante de que lo organice con 30 días y 60 posteriores a la fecha de parto. Ahora se redujo hasta 10 días previos a la fecha de parto y sumado los 80 posteriores. Es decir, no se redujo la licencia, pero sí se acotó el tiempo que puede estar. ¿Cómo? Prácticamente. No se olvidemos que en un tiempo tuvimos que pelear por los pañales en las cajeras. No dejaban ir al baño y tenían que usar pañales. Así que estas son todas peleas a dar. Exactamente. Pelea entre comillas, porque hay que oponerse, hay que buscar la forma de ir a los mismos estados que van ellos a decir, no, esto no es así, hay que hacerlo de esta manera. Sobre la dignidad tenemos un videíto. Tenemos un videíto breve sobre las condiciones y la dignidad. La dignificación del hombre es la dignificación del trabajo, a través del cual se puede crear y se puede construir. Pero que para que se realice no es necesario ni que tenga un policía atrás con un fusil, ni que esté el patrón de un garoto insultándolo durante realiza su trabajo. Es decir, que en condiciones dignas un hombre desarrolla, se realiza a sí mismo, dueño de su trabajo, para sumar un bien a esa comunidad. Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen, ¿no? Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no va a ninguna parte. Ahora, para producir, al hombre hay que darle las condiciones de dignidad y de felicidad y de tranquilidad para que pueda producir sin sacrificio. Eso es lo que nosotros queremos. La dignificación del hombre. Bueno, justamente el artículo 14 introducido en el gobierno del doctor Domingo Perón habla sobre la dignidad del trabajo, ¿sí? Y nadie quita la responsabilidad de llevar adelante el sistema productivo y de realizar el trabajo, pero en condiciones dignas para que uno pueda desarrollarse, ¿sí? Y no ser subido a malos tratos por el solo hecho de ser trabajador. Así que bueno, sobre estos puntos son ¿Quién le decía, permítanme, quién le decía a los empresarios, hay un corto video ahí también? Ah, sí, lo ponemos también. Tenemos varios. Para extender un poco. Para ir cerrando. Ay, Yo recuerdo que en una reunión me hizo mucha gracia y siempre me recordaba, porque un petito industrial que estaba ahí. Los trabajadores deben ganar cada día más. Yo lo miré y dije, ¿y usted no? tal cual, cada uno en su espacio y su representación logra mejorar. ¿Sí? Mejorar no significa ir en detrimento del otro, ¿sí? Sino conformar una comunidad y poder desarrollarse dentro de la comunidad. ¿Sí? Nadie se desarrolla solo. ¿Sí? Y bueno, se desarrolla en una comunidad que no se desarrolla. exactamente. Así que bueno, estos principios es importante, creo, refrescarlos, tenerlos presentes, porque hablan de cuestiones que creo que todos estamos de acuerdo. ¿Sí? Y bueno, un tema que no está reglamentado, lo mismo el tema de los colaboradores, si bien está mencionado y se ha reducido a 3, cuando en el DNU, como les decía, 7023, se planteó que sean 5, hasta 5, ahora en la ley base se redujo a 3, no está reglamentado todavía, pero sí está incluido. ¿Qué significa que no esté reglamentado? Que hay detalles que todavía no están manifestados de cómo deben ser los aportes, hasta dónde es el alcance, qué cobertura tienen que tener de salud, qué cobertura tienen que tener previsional, es decir, de aportes jubilatorios, ¿sí? Y otro tema que no está reglamentado, pero que está habido, digamos, de discusión, es el fondo de cese laboral.
escuchado que lo comparan con el sistema de la UOCRA, ¿sí? La Unión de Constructores. No sé si saben cómo es ahí el sistema. Es un fondo de desempleo donde se va haciendo un aporte mensual y cuando finaliza la obra... ¿Quién hace el aporte mensual? Sí, el aporte lo hace el trabajador. Nosotros lo pagamos nuestra propia... Claro. La propia indemnización, exactamente. En el sistema de la construcción, porque es una actividad específica, ¿sí? Nosotros ahí, cuando yo les mencionaba el periodo de prueba, finalizado el periodo de prueba, el trabajador del sector privado, el empleado de comercio, pasa a ser un empleado por tiempo indeterminado, es decir, voy a trabajar hasta que finalice la relación laboral. ¿De qué manera? Por renuncia, por despido o porque alcancé la edad jubilatoria, ¿sí? Pero estoy por un tiempo indeterminado. Nadie me dice que voy a ser despedido en tal fecha, ¿sí? En la construcción, porque es específico, se contrata para el cumplimiento de una obra y la obra va a finalizar, entonces esta actividad específica tiene un sistema indemnizatorio específico que es el fondo de desempleo, donde el trabajador va aportando de manera mensual a su eventual indemnización. El fondo de cese laboral, que está incluido en la ley de bases, conformando la ley de contrato de trabajo, le da la posibilidad a las empresas, mediante convenio colectivo, es decir, tiene que haber acuerdo entre empresas y los sindicatos, puedan adquirir este sistema de capitalización de aportes. Y el empleador pagaría, por lo que plantean ahí, insisto, hay que reglamentar los detalles, un aporte mensual del orden del 8% del salario para que finalizar la relación laboral por despido sin causa, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, o por acuerdo entre partes, entre el empleador y el trabajador, se cobre de este fondo de cese laboral un sistema de capitalización. ¿Sí? Hay una pregunta. Consulta. Sí. ¿Eso lo pueden hacer con los empleados nuevos a partir de ahora? O por ejemplo con algunos empleados antiguos de 30 años de trayectoria que lo pueden hacer ahora. Está buena la pregunta, es la pregunta que nos estamos haciendo todos y vamos a tener que ver la reglamentación. Vamos Me falta reglamentar. Claro. ¿Qué es la reglamentación? Es la interpretación del artículo que se reglamente. En este caso, es decir, ¿qué van a decir? ¿Que se puede ir para atrás? Porque es lo mismo que decíamos hace un ratito con el tema de la progresividad. Porque un empleado de 30 años de trayectoria. Claro, no se puede legislar para atrás. Pero si aparece la legislación, después hay discusión. Pero no parece. Claro, después aparece un juez y dice, no, vamos a hacer esto. Bueno, eso es importante, estamos todos atentos y debemos estar todos atentos, no para, a ver, acá el objetivo, insisto, es capacitarnos y saber de qué estamos hablando y si vamos a rechazar lo que se plantea, lo hagamos con conocimiento, ¿sí? Sepamos que lo rechazamos porque entendemos que son normas que nos perjudican, ¿sí? En este caso a mí me genera muchísimas dudas cómo van a ser estos sistemas de capitalizaciones y quiénes van a ser las entidades encargadas de capitalizar esos aportes. Porque va a ser un privado que vaya a presentar su concurso preventivo en una posterior quiebra y si tenía empresa o la cobertura de X trabajadores, ¿a quién le van a cobrar a esos trabajadores? Si esa empresa finaliza y sale insisto, lo que se busca es salir de la cobertura y del principio protectorio del derecho laboral y llevarlo a relaciones interpersonales entre las partes. Vos sos colaborador, no sos trabajador. Vos sos prestador de servicios, no sos un trabajador. A vos te paga esta empresa tu indemnización. A mí no me vengas a reclamar después. Entonces, veamos cuál es el fondo de estos planteos. Creo que hemos, y no los quiero detener mucho tiempo más, agradeciéndoles nuevamente, ya es la hora de cenar. El tema final es escucharlo a ustedes, porque nosotros queremos informarle y que ustedes nos cuenten también cómo ven estos, inclusive estas reuniones, si son efectivas, si no lo son, si sirven para aclarar la situación y para que estén más tranquilos en su trabajo, porque en realidad cuando aparecen tantas leyes y cosas, a uno lo intranquiliza, está trabajando pero está... Y además para que lo difundan como lo perciben. No pedimos que lo difundan a favor nuestro ni en contra.
y dirán si es bueno o es malo. Si es bueno, difúndanlo como bueno y que esto se pueda repetir. Y además, que ocurra, yo me acuerdo cuando trabajaba en la cooperativa de consumo, ustedes, ninguno se puede acordar, muy difícil, hace muchos años. El 25 de mayo en Coche, donde está cosa. Bueno, yo trabajé ahí y ya tenía actividad sindical, digamos, de la cooperativa. Entonces todos los compañeros estaban, che, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Un poco para difundir. El conocimiento también es para decirle, mirá, fíjate que esto no es así. Porque muchas veces nos venden cualquier cosa, nos dicen, no, la ley dice esto y hasta mi ley lo pone. Mi ley dijo esto y vos tenés que hacer esto. No, las leyes siempre están y las condiciones para la defensa siempre existen, así que no nos entreguemos, no firmemos nada, que no nos asesoremos antes, aquí o con el abogado que quieran, con la persona que quieran, pero siempre asesórense antes de dar un paso, porque son momentos muy difíciles y por eso hemos querido hacer este trabajo que hoy realmente nos ha encantado, porque bueno, todos ustedes se han gastado tiempo de su vida normal para venir y escuchar. Espero que haya sido fructífero para ustedes, pero quiero escucharlos. Digan lo que quieran. Una pregunta, ¿cuánto tiempo lleva reglamentar una ley? Si pasa el tiempo y no se reglamentó, ¿queda sin efecto? Sí, queda declarativa directamente. La ley es operativa cuando está reglamentada y se puede aplicar. ¿Sí? El tiempo lo va a llevar el debate legislativo, ¿sí? Y hay leyes que hasta el día de hoy no han sido reglamentadas. Así que no hay un plazo. ¿Se puede pedir en efecto? Bueno, la ley de contrato de trabajo no tiene todos los artículos reglamentados. Tiene los artículos que creen que deben llevar a interpretación, digamos, porque el espíritu del legislador puede ser uno y si vos no la reglamentás, se puede agarrar por cualquier lado. Pero la reglamentación, ¿quién hace? ¿El Ejecutivo o el Legislativo también? El legislativo también. El legislativo lo hace. Y el ejecutivo lo aprueba. Exacto. Y lo interesante es. Sí. No, quería saber en qué punto está esta ley básica. ¿En qué punto está ahora? Sí, ya está vigente. Y tiene algunas reglamentaciones. Sí, está vigente y algunos artículos, como les mencionaba, lo del periodo de prueba, por ejemplo, con la salvedad de los extensión a 8 y a 12 meses que requiere el acuerdo entre los convenios colectivos y la actividad específica, pero la ampliación a 6 meses ya está operativa. Hoy uno entra en Infolec, que es la página oficial donde están las leyes vigentes en Argentina, y ve la modificación ya aplicable. ¿Sí? Lo interesante, y retomo esto que decía Miguel, no es alarmarlos, por eso mencionábamos que la protección de la Constitución es fundamental y los convenios internacionales que forman parte de la Argentina nos van a dar el marco para defender los derechos que ya venimos gozando. ¿Sí? Pero sí para estar atentos y estar en conocimiento y saber que la intención, finalmente, si no estamos unidos, no estamos en conocimiento de estas situaciones, va a ser avanzar. Y avanzar requiere pequeños, gota a gota, de pérdida y de pérdida de derechos. Sí, la resistencia tiene que ser general, digamos. En la medida que uno puede, yo sé que no es fácil resistirse dentro de las empresas, pero tomar conocimiento como para cuando nos dicen algo, no, che, eso no es así. Fíjate porque te va a meter en un lío, qué sé yo, al emprendedor, si por ahí tenemos la posibilidad de. Fíjate porque el hecho que hablábamos del trabajo negro, lo vas a echar, te vas a ahorrar la multa, pero te vas a comer un juicio de daño y perjuicio y va a estar peor todavía. Así que todas esas cosas por ahí frenan un poco el impulso, porque claro, la gente, y vuelvo a repetir, generalmente no pasa en los comercios chicos. El comercio chico tiene otro andar, aunque muchas veces le cuesta. Yo charlo mucho con muchos empresarios y le digo, muchachos, nosotros tenemos más que estar juntos que separados, porque en realidad hay un montón de cosas que tenemos que hacer en conjunto para lograr que ustedes se beneficien y que el trabajador tenga tranquilidad, digamos, y si eso
tanto en el orden municipal como provincial y como nacional. Pero bueno, no siempre se entiende. Este concepto del patrón parece que es un concepto demasiado arraigado en la sociedad y que nos da un estatus que no nos permite ciertas cosas. Y en realidad está todo el día atrás del mostrador igual que el trabajador en muchos casos. Bueno, interesante un poco. Lo que pasa es que cuando encontramos un empresario así tiene 25 que... Ah, sí. Bueno, esto es lo que No dice que el usuario, pero bueno, son los medios. Sí, es cierto. A ver, ¿alguien más? ¿Le gustó? Bueno, Sí, tenemos como para explicar algo, o sea, que si se quieren quedar, los invitamos. sí, la incertidumbre, por ejemplo, yo, mi compañero, hablábamos todo, era qué leyes estaban sancionadas. Justamente, esta falta de información, todo, esto ya está, esto ya es así, qué leyes ya estaban sancionadas. Cumpla la función de delegado, compañero. Vaya y díganle ahora que vengan. Sí, y bueno, nosotros en las redes estamos constantemente dando información y estamos abiertos a Sí, las fíjense, en las consultas. redes sale siempre muchas cosas. Y por favor, ayúdennos. Si por ahí hay cosas que no las sacamos nosotros, díganlo. Si no es que somos perfectos y que estamos haciendo, lo hacemos de la mejor manera. Tenemos gente profesional en el tema, pero se nos pueden escapar cosas. Tengo una pregunta. El tema también se estaba escuchando de la ampliación de lo que era la jornada laboral, que iban a extender las Sí. horas. También Eso la también está tiraron. dentro de ahí. No está, No está, pero la tiras. Lo más importante que está vigente lo hemos mencionado: el periodo de prueba, de la licencia por embarazo, la posibilidad del fondo de cese laboral, que resta reglamentar, la posibilidad de los colaboradores, que resta reglamentar, y la derogación de las multas de la ley de empleo. Eso es lo que hoy está vigente. Y sobre otros puntos, como la ley de entidades sindicales, como la jornada laboral, está en debate, por eso es importante estar actualizados y estar atentos a esa situación. Sí, un poquito de algo que nos han enseñado que no tenemos que hablar y lo tenemos que hablar: la política. La política es así. Esta es una política de ultraderecha, muchachos. Y la ultraderecha quiere esclavizar como lo hizo toda su vida. Tuvo esclavos, tuvo trabajadores semi-esclavos, siempre que pudo, y siempre fue hacia ese extremo. Y nosotros estamos aquí con un ultraderechista que además, desde mi punto de vista, no tiene el conocimiento básico para ser presidente de la nación, sin embargo lo elegimos y ahora lo tenemos ahí. Con el cuento de que la inflación, que no la inflación, que qué sé yo, nos está llevando a un lugar donde nos va a costar años volver a recuperar lo nuestro. Por lo tanto, tenemos que saber de que este señor está amparado por las grandes empresas, que son las que comandan el país, porque alguna vez un señor empresario le dijo a Menem puesto menor, no sé si se acuerda, cuando le dijo que él era presidente, y el CEO de Clarín le dijo puesto menor, el señor Mañeto. Ese es el concepto que ellos tienen de la política. Y la política los molesta, porque crea leyes. Entonces hay que creer en la política. Porque cuando nos sacan la política, nos sacan las leyes, los trabajadores y los más necesitados van a estar mucho peor. La clase media siempre creció cuando la política creció. Es cierto que la política tiene que corregir muchas cosas y corregir muchos errores. También es cierto. Los políticos tienen que cambiar un montón de cosas. Porque no de gusto Milei hoy es presidente de la Argentina. Algún error hemos cometido, y muchos. Por eso creo que, y esto también nos anima a todos a modificar lo que le decía al principio. Nosotros informábamos a través de los medios, cuando vienen le damos información, qué sé yo, dijimos, llamémonos, veámonos la cara, y si alguien tiene que decir algo, que venga y lo diga, y no nos enojemos y busquemos lo mejor para nuestros socios, para nuestros afiliados y para nuestros trabajadores. De esto se trata, porque estamos ante un sistema político, no político, un sistema destructivo, porque además el hombre lo ha dicho. No nos puede. Lo único que no podemos hacer es decir que lo mintió. Yo vengo a destruir el Estado.
parece muy bien? Sí, calculo. Bueno, ahí está el hermoso